La PlayStation 3, es una consola que tiene muchas versiones y para su año en lanzamiento con sus competencias se clasificó entre las mejores desde la salida de la entrega anterior de la PlayStation 2, que fue también una de las mejores, así que por eso les traigo el iceberg de la PlayStation 3, mientras más vamos bajando se podrán ver más cosas curiosas o perturbadoras, así que les invito a quedarse. Modelos, Sony lanzó 3 modelos de la PlayStation 3, siendo la PlayStation Fat lanzada en 2006, la PlayStation Slim lanzada en 2009, y la PlayStation Super Slim lanzada en 2012, cada una con un cambio notorio, siendo que la versión Fat fue la versión original, siendo más pesada y grande comparada a sus demás versiones, como la Slim, siendo considerada la mejor versión de las 3 por la comunidad, y luego con la versión Super Slim, siendo más ligera que las demás, y con menos ruido en el ventilador que sus demás versiones, consistiendo en diferencia de memoria interna, modelo y sobrecalentamiento de cada una de ellas. Retrocompatibilidad. La retrocompatibilidad, para los que no saben, es un método para reproducir juegos de anteriores consolas como la PlayStation 2 y la PlayStation 1. El único modelo de PlayStation 3 que tiene esa capacidad es la versión Fat, en cambio a las otras dos versiones que no poseen esa capacidad de una forma legal, sino que en parte de piratería, pero ese es un tema que hablaremos después. Competencia entre la Xbox 360, la competencia entre la consola de Microsoft y la de Sony dado a su fecha de lanzamiento con un año de diferencia. Entre la Xbox y la Play hay varias similitudes, como por ejemplo los gráficos al correr los videojuegos, teniendo como diferencia que la Xbox corre a más cuadros por segundo los videojuegos, y otra similitud entre las consolas es la facilidad de ser liberadas y abrir sus catálogos con piratería, siendo más preferida por la comunidad la Play, pero a la vez la Xbox tenía lo suyo con sus juegos exclusivos y abierto catálogo. La verdad soy más de PlayStation, pero las dos son buenas. Juegos exclusivos. La Play 3 trajo con su lanzamiento variedad de juegos exclusivos de forma legal para la tercera entrega de Sony entre ese catálogo, trayendo algunos de estas entregas exclusivas. Cierre de GTA V Online. El 16 de noviembre de 2021 los servidores de Rockstar Games para GTA V Online cerraron de forma permanente para la Play 3 y la Xbox 360, como para el Red Dead Redemption, que a día de hoy aún sigue funcionando sus servidores online, aunque ya no hay jugadores activos, aún sigue estando el modo online, pero en cambio para el GTA V la verdad nadie sabe las razones en por qué Rockstar decidió hacer ese cambio. Posiblemente quiso enfocarse más en el online de la Play 4 y 5. Creación. La Play 3 fue diseñada por Ken Kutaragi y Sony, fue la quinta consola diseñada por él y formó parte de la séptima generación de consolas en su año de lanzamiento, contando con un procesador Celebro Advanced Engine, con 3,2 GHz de velocidad, un núcleo principal y 8 núcleos adicionales, memoria caché de nivel 1 con 64 KB de capacidad y caché de nivel 2 de 512 KB, y su año de creación fue el 11 de noviembre del 2006, cuando Sony estaría lanzando esta tan innovadora consola principalmente en Japón, y posteriormente, 6 días después se estaría lanzado para toda Norteamérica y Europa. La PlayStation 3, o PS3, redefinió lo que los jugadores podían esperar de sus sistemas de juego. Autolimpieza. Quizás no lo sepas, pero tu PS3 cuenta con un sistema de autolimpieza de ventiladores que te servirá cuando la consola empiece a hacer mucho ruido, o para aliviar el sobrecalentamiento de la consola cuando corre los juegos que exigen más, y si se calienta podrías recurrir a este método, aunque no es muy recomendable hacerlo muy a seguido, pero te recomiendo hacerlo por lo menos una vez cada 4 o 5 meses para que no tenga problemas a futuro y la consola sufra daños ni ningún tipo de problema. Cabe recalcar que para realizar este método es necesario primero, asegúrate de que tu unidad de disco esté vacía, desenchufe el cable de alimentación del sistema, mantén presionado el botón de expulsión y luego vuelve a enchufar el cable. Cuestión de segundos, escucharás que el ventilador dentro de la PS3 comienza a girar a una velocidad mucho mayor de lo normal. Debería funcionar durante unos 15-20 segundos. En esta demostración, los ventiladores funcionan durante 16,96 segundos. Nivel 2.
Gen, el Gen es una forma de piratería para la PS3, donde puedes encontrar juegos sin tener que comprarlos de forma física. También puedes instalar mods para juegos alternos. Los juegos para descargar piratas con el Gen tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es tener juegos casi gratis, por así decirlo, si puedes hacerlo desde tu casa, si no puedes ir a que alguien te lo instale, y también puedes descargar parches de tus juegos favoritos como es FIFA 18 o PES 2017 actualizados o un mod menú para Tukta 5, solo que si Sony actualiza una nueva versión, tendrías que esperar a que programen el Gen para la actualidad como fue hace unas semanas. En la actualidad que no tendrás que gastar nada si ya sabes instalarlo, solo que si intentas y no sabes mucho podrías dañar tu consola. Las desventajas serían que no podrías jugar juegos online. La mayoría de juegos no se puede en el online, pero en algunos, si por ejemplo en Black Ops 1 si lo descargas con el Gen, sí podrías jugar online, además de que hay varios jugadores activos de varias regiones, y el Gen ha sido más popular y más instalado en Centroamérica, que la mayoría cuentan con una PS3 normal o pirateada. En conclusión, el Gen tiene muchas ventajas, pero a la vez tiene varias desventajas. Por ejemplo, si no eres de los jugadores que les gusta jugar online. Porque ya está activado para descargar los juegos. Hackeos a PlayStation. 6 de enero del 2011 fue un grupo de hackers mostró recientemente un método que obliga al sistema a revelar las claves secretas que utiliza para permitir la instalación de software en la máquina, y un hacker de Estados Unidos que ganó notoriedad tras desbloquear el iPhone, usó un método similar para extraer la clave maestra de la PS3 y publicarla. Sony rechazó hacer comentarios al respecto a pesar de que su producto es considerado uno de los más seguros del mercado. Toda la consola ha sido comprometida, no hay forma de recuperarse, dijo Pitei, miembro del grupo de hackers conocido como FileZero Overflow, quienes revelaron la falla en diciembre en un congreso en Berlín, Alemania. La PS3, conocida como una de las consolas más seguras y la única que no se podía alterar permanentemente, ha sido blanco de los hackers en los últimos 12 meses. George Hotz, el primero en romper la seguridad de la PS3. La seguridad de la consola de videojuegos PlayStation 3 ha sido desmantelada por hackers, lo que potencialmente podría permitir que cualquier persona descargará juegos piratas. Tiendas piratas, las tiendas que ofrecen servicios de modificación de consolas para jugar juegos de plataformas más antiguas, como PS1, PS2 o Nintendo. Estas tiendas proporcionan modificaciones que permiten ejecutar juegos de sistemas anteriores en consolas más recientes. Estas modificaciones pueden implicar la instalación de software personalizado, emuladores u otros métodos para sortear las restricciones de hardware y software de las consolas modernas. Si bien estas modificaciones pueden ofrecer acceso a una amplia biblioteca de juegos retro, es fundamental entender los posibles riesgos y consecuencias. En primer lugar, realizar cambios en la consola puede anular la garantía, lo que significa que cualquier problema técnico futuro no estará cubierto por el fabricante. Además, existe el riesgo de dañar permanentemente la consola si la modificación no se realiza correctamente desde el punto de vista legal. Jugar juegos pirateados o utilizar emuladores de plataformas como PS2 o PS3. Imitaciones, PlayStation 3 de Sony. Al igual que sus predecesoras, la PlayStation 3 presenta un diseño externo que imita de cerca el aspecto de la PlayStation 3 auténtica. Sin embargo, a pesar de sus similitudes superficiales, la calidad del hardware y de los juegos de la PlayStation 3 suele ser notablemente inferior a la de la PlayStation 3 auténtica de Sony. Los juegos disponibles para la PlayStation 3 suelen ser copias de baja calidad o versiones pirateadas de títulos populares, y el rendimiento del hardware puede ser inconsistente, con problemas como tiempos de carga prolongados, gráficos de baja resolución y controles poco responsivos. La existencia de la PlayStation 3 y otras consolas falsificadas ha generado controversia en la industria de los videojuegos y ha planteado cuestiones éticas sobre la falsificación de productos y la protección de la propiedad intelectual. Algunos argumentan que estas consolas ofrecen una opción más asequible para quienes no pueden permitirse el lujo de comprar la consola auténtica, mientras que otros sostienen que socavan la integridad de la industria al infringir los derechos de propiedad intelectual de los desarrolladores y fabricantes legítimos. Competencias, la PlayStation 3 de Sony compitió ferozmente en el mercado de consolas de videojuegos durante su ciclo de vida con sus principales rivales, la Xbox 360 de Microsoft y la Wii de Nintendo.
A pesar de un inicio desafiante debido a su precio inicialmente alto y a la complejidad de su arquitectura de hardware, la PS3 logró ganar terreno a lo largo del tiempo gracias a su potente capacidad de procesamiento, gráficos de alta definición y la inclusión de un reproductor de Blu-ray, que la convirtió en una plataforma multimedia versátil. Una de las áreas en las que la PS3 se destacó fue en la introducción de características innovadoras. Por ejemplo, el control de movimiento con el dispositivo Six-Axis permitió una nueva forma de interactuar con los juegos, mientras que el sistema SROS Media Bar, XMB, simplificó la navegación de menús y la accesibilidad a diversas funciones de la consola. Nivel 3. Anuncios raros y perturbadores de la PS3. Los anuncios extraños y perturbadores de la PS3 forman parte de una estrategia publicitaria que buscaba romper con los esquemas tradicionales y capturar la atención del público de una manera impactante y memorable. En un mercado altamente competitivo y saturado de mensajes publicitarios, la PlayStation 3 necesitaba destacar para ganar visibilidad y generar interés en sus productos. En lugar de optar por la ruta convencional de la publicidad, Sony PlayStation decidió apostar por una aproximación más arriesgada y provocativa. Estos anuncios se caracterizaban por presentar imágenes inesperadas, situaciones surrealistas o conceptos provocativos que desafiaban las expectativas del espectador. Desde comerciales que mostraban bebés con cabezas de adultos hasta escenas en las que los protagonistas desafiaban la realidad, la PS3 buscaba generar una respuesta emocional en su audiencia, ya sea sorpresa, desconcierto o fascinación. Aunque algunos de estos anuncios fueron objeto de críticas por su contenido inusual o perturbador, su singularidad y capacidad para generar controversia contribuyeron a generar un gran revuelo en torno a la marca y sus productos. La estrategia detrás de estos anuncios radicaba en su capacidad para generar un diálogo en torno a la marca que trascendiera los límites de lo tradicional. En lugar de simplemente transmitir información sobre las características técnicas de la consola, la PS3 buscaba crear una conexión emocional con su audiencia y dejar una impresión duradera en su mente. Estos anuncios no solo pretendían vender un producto, sino también construir una experiencia en torno a la marca PlayStation que resonara con los consumidores. A pesar de las críticas y la controversia que generaron, estos anuncios lograron su objetivo de destacar en un panorama publicitario saturado y contribuyeron significativamente a la notoriedad de la PS3 en su momento. Su impacto no solo se reflejó en la atención mediática que generaron, sino también en la manera en que ayudaron a posicionar a la PlayStation 3 como una consola innovadora y vanguardista. Reventas de la PS3. Durante el lanzamiento inicial de la PlayStation 3, que tuvo lugar en noviembre de 2006 en América del Norte, y posteriormente en otras regiones, la consola enfrentó una alta demanda y una oferta limitada. Esta situación creó un ambiente propicio para que los revendedores aprovecharan la escasez y generaran prácticas fraudulentas con el objetivo de obtener ganancias rápidas a expensas de los consumidores. Una de las tácticas comunes utilizadas por los revendedores era la inflación de precios. Esto implicaba vender la PS3 a precios significativamente más altos que el precio minorista sugerido por el fabricante, aprovechando la demanda desesperada de los consumidores, que estaban dispuestos a pagar más para asegurarse una unidad en el momento del lanzamiento. En algunos casos extremos, los revendedores llegaban a duplicar o triplicar el precio original, lo que dejaba a muchos consumidores en una situación difícil. Además de la inflación de precios, también hubo casos de fraude directo. Algunos revendedores prometían unidades de la PS3 que en realidad no tenían en su posesión. Aceptaban pagos por adelantado o depósitos para asegurar una consola, pero luego no cumplían con la entrega o proporcionaban excusas falsas para justificar la falta de disponibilidad. Esto dejaba a los consumidores en una posición vulnerable, sin su dinero ni la consola que esperaban recibir. Otra práctica fraudulenta era la venta de unidades falsificadas o reacondicionadas como nuevas. Algunos revendedores sin escrúpulos intentaban engañar a los consumidores vendiendo unidades que habían sido previamente utilizadas o reparadas, pero que se presentaban como nuevas. Esto no solo era engañoso, sino que también podía resultar en problemas de funcionamiento o durabilidad a largo plazo para los compradores. Estas prácticas fraudulentas no solo afectaron negativamente la experiencia de compra de los consumidores, sino que también generaron desconfianza en la comunidad de jugadores y en el mercado en general. A medida que la oferta de la PS3 se estabilizó y la demanda inicial disminuyó, estas estafas gradualmente perdieron relevancia.
Sin embargo, dejaron una lección importante sobre la importancia de ser cauteloso al realizar compras durante períodos de alta demanda y escasez de productos, así como la necesidad de estar atento a posibles señales de fraude al interactuar con revendedores no verificados o poco confiables. Modificación de la PS3, también conocida como jailbreaking o modding, ha sido un tema de interés para la comunidad de jugadores y entusiastas de la tecnología desde los primeros días de la consola. Consiste en el proceso de desbloquear las restricciones impuestas por Sony en la PS3 para permitir a los usuarios ejecutar software no autorizado, como copias de seguridad de juegos, aplicaciones caseras y emuladores de consolas retro. El proceso de modificación ha evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo, pasando desde los primeros exploits de hardware y software hasta métodos más avanzados que aprovechan vulnerabilidades en el firmware de la consola. Esto ha llevado a una comunidad activa de desarrolladores y entusiastas que colaboran para encontrar nuevas formas de desbloquear la PS3 y ampliar sus capacidades. Una de las razones principales por las que las personas optan por modificar su PS3 es para ejecutar copias de seguridad de juegos, lo que les permite proteger sus inversiones en juegos físicos y evitar el desgaste del disco. Además, la modificación ofrece la posibilidad de instalar aplicaciones caseras, como reproductores multimedia, gestores de archivos y emuladores de consolas antiguas, lo que convierte a la PS3 en un centro de entretenimiento multimedia más versátil. Sin embargo, la modificación de la PS3 no está exenta de riesgos. Los usuarios corren el riesgo de ser expulsados de la red de PlayStation Network si se detecta que están utilizando software no autorizado, lo que puede resultar en la pérdida de acceso a funciones en línea y descargas de contenido digital. Además, existe el riesgo de dañar la consola si se realizan incorrectamente ciertos procedimientos de modificación. A pesar de estos riesgos, la comunidad de modificación de la PS3 continúa siendo activa y creativa, desarrollando nuevas herramientas y aplicaciones para ampliar las capacidades de la consola. Desde la ejecución de Linux hasta la creación de mods para juegos populares, la modificación de la PS3 ha abierto un mundo de posibilidades para los usuarios que desean aprovechar al máximo su consola. Y bueno, si les ha gustado este iceberg, suscríbanse y comenten qué otros iceberg quieren que traiga, y sin más decir, me despido.